Buenas tardes, estimados hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios por darnos la vida en este martes 7 de abril. Una vez más reciban un cariñoso y fraternal saludo hasta sus hogares. La reflexión de esta tarde corresponde a la conmemoración del martes de controversia, día en el que nuestro Señor Jesucristo mantuvo diálogo con los diferentes grupos religiosos y políticos más representativos de su época. Son muchos y variados los relatos de los evangelios sobre las controversias sostenidas por Jesús en este día, lo cual hace casi imposible abordar detalladamente cada una de ellas en una sola presentación. Por eso hoy nos detendremos en el Evangelio de Marcos para tomar de este evangelista el pasaje que vamos a reflexionar. Entonces, por favor, vayamos nuevamente a este evangelio y ubiquémonos en el capítulo número 12 para dar lectura a los versículos 13 al 17. Vamos a hacer esta lectura juntos. Les invito para que estemos en pie y leamos unidos este pasaje. Adelante, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice así en los versículos 13 al 17. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. En los versículos anteriores a este pasaje que acabamos de leer, se encuentra la discusión sobre la autoridad de Jesús, seguida de la parábola de los labradores malvados, que claramente ha sido dirigida a los principales sacerdotes, a los escribas y a los ancianos del pueblo. Tras esta larga y acalorada discusión, los sanhedritas se han ido. Sin embargo, sobre la plaza de Jerusalén queda aún tiempo suficiente para dialogar acerca de los grandes problemas religiosos y sociales de aquel tiempo. Estos problemas pueden enmarcarse de la manera siguiente. Encontramos el diálogo de Jesús con fariseos y herodianos, y la cuestión es un problema político. ¿Se puede dar tributo a César? Versículos 13 al 17. Después encontramos el diálogo de Jesús con los saduceos, y es un problema de supervivencia. Si hay un reino futuro, ¿de quién será la mujer que en este mundo fue de 7 maridos? Versículos 18 al 27. Después tenemos el diálogo de Jesús con un buen escriba, y el problema es de interpretación legal. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Versículos del 28 al 34. Posteriormente viene la conclusión, que es una pregunta cristológica, en la cual Jesús termina haciendo una pregunta: ¿por qué se llama Señor al Hijo de David? Es decir, al Mesías. Versículos 35 al 37. Podría decirse que estos versículos constituyen un aspecto esencial de la buena conversación de Jesús y de la iglesia antigua con los grupos judíos del entorno. No todo lo que ha dicho Jesús y ha realizado contradice a la verdad del judaísmo. Por el contrario, Jesús ha sido y sigue siendo en lo esencial un buen judío mesiánico que cree en la misión universal del pueblo israelita. Por eso, condenado por los jefes que no quieren recibirle ni entenderle, puede dialogar extensamente en la plaza de Israel con los grupos judíos que vienen a escuchar sus opiniones.
En medio de la oposición más intensa de los sanhedritas y condenado por las autoridades oficiales, Jesús sigue dialogando de manera abierta con las gentes de su pueblo. Como dije anteriormente, son muchos los versículos y los temas que tratan sobre las controversias de Jesús. En esta ocasión, solamente nos detendremos en los versículos del 13 al 17, que nos narran el diálogo de fariseos y herodianos con Jesús. Y el tema que se plantea es la cuestión de si se debe o no dar tributo al emperador. Entonces, ubicados en este pasaje, entremos al comentario y reflexión del mismo. Me voy a permitir leer nuevamente el texto para que quede muy bien en nuestras mentes. Ustedes, por favor, pueden leerlo también con sus vistas. Dice así el pasaje. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Los sanhedritas que se han marchado envían fariseos y herodianos para que, empezando con halagos, presenten a Jesús una cuestión capciosa. ¿Se puede dar tributo al César? Estos grupos, fariseos y herodianos, son como el agua y el vinagre, que son diferentes, pero pueden mezclarse. Los primeros, recelosos de Roma, y los herodianos, colaboradores muy cercanos del imperio. Jesús se ha convertido en su enemigo común y ha logrado que limen asperezas y se concentre en deshacerse de él. En el versículo 14, pueden verlo ahí en sus Biblias, preparan el ataque con palabras muy dulces y bajo la apariencia de sencillez. Pero el evangelista Marcos los descubre. En realidad, ellos querían atrapar a Jesús. Pero volvamos a la cuestión. ¿Se puede dar tributo al César? Si Jesús responde no, le acusarían entre los romanos o ante los romanos y sería arrestado al instante por transgredir la ley y por agitar a las masas en contra del sistema operante. Si Jesús responde sí, ya no tendría el apoyo de la gente que lo admira, ya que traicionaría las ansias de libertad de su pueblo colonizado. Por tanto, Jesús pide que le traigan una moneda y pregunta, ¿de quién es esta moneda y la inscripción? Al parecer, Jesús ni siquiera la toca, solo la mira y la devuelve a sus contrincantes. Esta moneda tenía la imagen del emperador por una cara y por la otra las palabras Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. De hecho, la palabra Augustus en latín significa el que es divino y en griego el que ha de ser adorado. Además de esto, muy probablemente Jesús recordó sus años de niñez, cuando Judas el Galileo, citado en Hechos capítulo 5 versículos 37, se sublevó por razón del censo que Roma llevó a cabo para revisar los impuestos. A este hombre, Judas el Galileo, se le considera como el iniciador de este grupo o de este movimiento llamado los celotes. Y a este grupo de celotes posteriormente se les va a conocer también como sicarios. Esto a que siempre llevaban con ellos un cuchillo corto al que los romanos le llamaban sica. Es interesante
ver que uno de los seguidores de Jesús se llamaba Simón el Celote. De los varios tributos que tenían que pagar, el más odiado era el relativo al uso de su propia tierra. En la mente de Jesús seguramente se agolpaban los recuerdos de aquella masacre en la que Roma castigó a la ciudad de Séforis, donde tuvo lugar esta insurrección mencionada. Por tanto, la pregunta que le hacen a Jesús no es una pregunta ociosa, es una que, como solemos decir, tira a matar. En estas circunstancias, la respuesta que Jesús dé será determinante. Pues bien, la respuesta que Jesús da es: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, dad a cada uno lo suyo. Su respuesta se ubica entre el no rotundo de los celotes y el sí de estos grupos que colaboraban con Roma, donde probablemente se encontraban los fariseos y los herodianos. La respuesta de Jesús es una respuesta grandiosa, sabia y prudente. Recuerdo que alguien una ocasión dijo, pobres de los fariseos y de los herodianos, que habían pasado toda la noche en vela formulando su pregunta para que en cuestión de segundos Jesús la echara por tierra. Por ser una respuesta grandiosa y por supuesto de nuestro Señor Jesucristo, bien vale la pena revisarla más detenidamente. Permítanme entonces analizar o puntualizar en algunos puntos de su respuesta. Primero, al decir, dad a César lo que es de César, Jesús reconoce la autonomía del poder civil y pide devolverle lo que corresponde. Segundo, al decir, y a Dios lo que es de Dios, claramente rechaza la divinización del emperador, que como ya vimos, la inscripción en el denario afirmaba su naturaleza divina. Jesús se opone a cualquier proyecto dictatorial impuesto por gobernantes que se comportan como dioses o señores de este mundo. Por consiguiente, Jesús va mucho más hondo en la cuestión. Traza una línea bien marcada, pero no entre la religión y la política, no entre los dos poderes, sino más bien entre Dios y el ídolo. Jesús, el Mesías liberador, establece la diferencia entre el Dios de la vida y el ídolo que exige sacrificios humanos mediante impuestos despiadados. Tercero, a Dios lo que es de Dios significa que Dios no se identifica con ningún proyecto político en particular, sino con todos aquellos que optan por la vida y se ponen al servicio de las necesidades del pueblo. Sin embargo, con todo lo que se ha dicho, es claro que Jesús no ha planteado ni promovido ningún tipo de alzamiento contra Roma. Por otra parte, su respuesta es clara en un plano de principios: dar a cada uno lo que corresponde. Pero esta respuesta también es compleja y difícil en su aplicación concreta. La gente, dice el pasaje, que se admira, que quedan maravillados, y los acusadores se vuelven sin tener motivos de condena en este campo. Pero el problema sigue abierto. Es decir, es necesario resolver la pregunta: ¿cuáles son las cosas de Dios? ¿Cuáles son las cosas del César? Solo si se sabe lo que son las cosas de Dios, podrán comprenderse las cosas del César. Ciertamente, muchos eran los judíos de aquel tiempo que aceptaban en su base la respuesta de Jesús, pero sentían después una gran dificultad para aplicarla. Ese mismo problema ha seguido y sigue sintiéndose con fuerza en nuestros días. Por eso, de este pasaje, y particularmente de la respuesta de Jesús, planteo tres cuestiones que deben reflexionarse. En el plano de la economía,
existe un ídolo llamado Mamón, el dios del dinero, y su influencia es, dicho sea de paso, como este virus actual. Abarca a todo el mundo, a todas las personas, a todas las edades, a todas las instituciones, a todas las economías, macro y micro, desde una empresa transnacional hasta la economía familiar más modesta. Este ídolo, el dinero, muchas veces exige toda la sumisión, todas las energías, todas las fuerzas, todo el tiempo. Exige sacrificar a la familia, exige sacrificar los principios y valores de la justicia y la dignidad. En muchos casos actuales, este ídolo es responsable de romper con los lazos familiares y con los lazos de la amistad, de tergiversar la justicia en los tribunales, de determinar quién vive y quién muere mediante la compraventa de un riñón, etcétera y etcétera. En este contexto actual, Jesús nos recuerda que el Señor de este mundo y de nuestra vida es Dios. Por tanto, aunque tenemos ciertas obligaciones con este mundo y utilicemos sus recursos a Él, es decir, a Dios, debemos nuestro tributo último. Por tanto, Jesucristo ha venido a rescatarnos y salvarnos de los ídolos de este mundo. En el plano político, Jesús nos recuerda que debemos reconocer la autoridad y el derecho de nuestros gobernantes, porque afirmamos, según su palabra, que han sido puestos por Dios. Muchos hermanos son los que a lo largo de la historia de la iglesia han participado en cargos públicos y participado en la política local, estatal, nacional y demás. Hoy día, otros buscan y trabajan por estos espacios. A ellos y a nosotros, Jesús nos recuerda que debemos dar al César lo que es de César. Jesús nos recuerda que Dios no se identifica con ningún proyecto político en particular, sino con todos aquellos que optan por la vida y por vivir al servicio de las necesidades del pueblo. Por último, en el plano personal y espiritual, puedes estar seguro que Dios, a través de su Espíritu y su palabra, siempre te hará saber de cualquier manera cuáles son las cosas de Dios y cuáles son las cosas del César. Una vez que las sepas, dale a Dios lo que es de Dios. Amén. Antes de terminar, o más bien para terminar, permítanme hacer una oración en la cual demos gracias a Dios por la vida que Él nos ha dado hasta este día, por guardarnos de esta enfermedad que ha estado atacando al mundo entero. Y gracias a Dios porque nuestras familias están bien. Hemos sabido incluso de hermanos en otras partes del país donde están siendo afectados. Oremos también por aquellas familias que han sufrido la ausencia, la pérdida ya de un ser amado. Por esto, y oremos por nuestros hermanos vulnerables también de la iglesia. Les invito entonces para que inclinen sus rostros allí en sus lugares y vayamos a Dios en una oración. Te damos gracias, Señor, porque eres el Dios de la vida, porque eres el Dios soberano, Señor, sobre la tierra. Te damos gracias, Padre, porque en tu mano está el poder. Te damos gracias, Señor, porque en este Dios hemos confiado y en este Dios hemos depositado toda nuestra esperanza. Y ahora, Señor, que vivimos este tiempo de incertidumbre, tal vez de miedo, Señor, te damos gracias porque podemos refugiarnos en ti. Y podemos estar confiados, Padre, que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Te rogamos, Señor, que traigas paz y consuelo a los corazones de aquellos hombres y mujeres, hermanos y hermanas, familias, Señor, que han sufrido en estos días la pérdida de un ser amado. Te rogamos, Padre, que tú seas su pastor
y que en medio de este valle de sombra de muerte, Señor, tú les lleves a aguas de reposo y experimenten, Señor, a este pastor que también nos recibe en su casa y nos recibe, Señor, con alimento en su mesa. Gracias te damos, Señor, porque tú nos sostienes. Guarda tu iglesia, Señor, en estos tiempos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, que nuestro buen Dios bendiga y guarde a nuestras familias en este tiempo. Gracias al Señor, y todo ha sido para su gloria y para su honra. Amén.